sean muy, reciban Dios les siga bendiciendo hoy día. Sabemos que el hecho de ya estar acá presente, confortándonos, es un motivo para estar contentos, alegres. Eh, Dentro de este tiempo se ha ido estudiando la, la carta de los Gálatas. Así que les voy a invitar a que busquen sus Biblias. Eh, la semana pasada el pastor nos habló de Gálatas en varios pasajes. Terminó en Gálatas 4 y habló sobre la unidad de la iglesia, sobre cómo manifestar esta obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eh, Hoy día, en base a, en base a lo que tenía en mi corazón, quise volver un poquito atrás y vamos a estudiar Gálatas 3 y también vamos a aprovechar de hacer una pequeña reseña histórica de cómo Gálatas recibió el Evangelio. Y el mejor texto histórico que tenemos de todas estas cartas paulinas son los mismos, la misma Biblia, eh, es la misma palabra revelada que se auto explica, que está en la carta de los Hechos. Así que vamos a estar migrando entre Gálatas y los Hechos por un tiempo. Les voy a compartir una presentación. Ustedes me ponen su dedito hacia arriba si es que la logran ver. ¿La logran ver? ¿Sí? Sí, se ve. Estoy tratando de maximizar. Eh, hay un principio en el estudio de la Biblia que, que, que cómo deberíamos interpretar correctamente la Biblia. ¿Ya? La Biblia, hay varias formas de, de, de hermenéutica, pero obviamente siempre una es la correcta. Pero hay grupos, por ejemplo, que son súper alegóricos. Toman un pasaje y alegorizan con eso. Este grupo de gente trata de ver la Biblia como una palabra prácticamente que Dios nos envía directamente a nosotros y alegoriza con, incluso si está en español, por ejemplo, que la Biblia sabemos que no está en español, alegorizan contra términos como la definiríamos nosotros en nuestro tiempo occidental. Es complejo tomarlo así, porque si nosotros tomamos la Biblia, por ejemplo, una palabra subió o bajó al puerto. Nosotros lo entendemos quizás a nuestra forma. Para nosotros, finalmente, los puertos, la ciudad está más arriba, los puertos bajan, pero la geografía en Israel siempre era distinta. Subió al monte a orar, de repente son cosas que son, si uno no conoce la geografía, pueden cambiar. O por ejemplo, cuando hoy hablábamos del libro de Josué, nunca podríamos entender de cómo cómo el pueblo de Israel pasa por el mar y es una gran hazaña porque nuestros ríos no pasan por el mar, pasan por el río Jordán. Nuestros ríos son pequeños y quizás podríamos pasarnos con agua hasta la cintura, pero para ellos era un tremendo milagro pasar por el Jordán porque era un río que en invierno, en tiempo de cosecha, era de kilómetros de extensión y de una profundidad que los pasaba enormemente, tanto que Dios, el milagro es que crea muros a los lados. Si nosotros no tenemos un concepto histórico, si no tenemos un concepto de la época, no podemos hacer algo que es súper importante, que es interpretar la Biblia en forma correcta, literal, y en forma poniéndonos en el pellejo de la audiencia original. ¿Ya? Y esa es la forma correcta, porque si no, empezamos a hacer alegorías. Entonces, para primero hacer un ejercicio de cómo era la audiencia original, tenemos que ir a la misma palabra revelada. Y ahora les invito a que abran sus Biblias en Hechos. En Hechos 13, empieza el recorrido de eh, cómo el pueblo la iglesia de Dios va naciendo en medio de una gente que ya no era judía, sino que eran gentiles. ¿Ya? Así que habiendo dicho esto,
vamos a un punto cortito aparte, antes de de partir por los viajes. Porque el libro de Gálatas parece un libro pequeño y de repente pareciera no ser tan importante entre todas las cartas paulinas. Pero sin duda hay hartos autores que han hablado de qué se hubiera pasado si es que no hubiera estado el libro de los Gálatas. Y me encantó esta definición dentro de todo, puede ser que es peligroso, dinamita, que habla en forma muy clara, Pablo es súper contundente, pero me encantó esto. ¿Qué habría pasado si el libro de Gálatas no hubiera sido escrito, o la carta de Pablo a los Gálatas? Y este tercer punto que yo remarqué, dice, el cristianismo pudo haber sido solo una secta judía más, y el pensamiento del mundo occidental pudo haber sido enteramente pagano si Gálatas nunca se hubiera escrito. Y si uno empieza a pensar qué es lo que estaba pasando en ese tiempo y el problema radical que Pablo quiere cortar en este libro de raíz, es que realmente hubiéramos tenido un cristianismo que no hubiera avanzado, que se hubiera centrado en gente gentil como nosotros, que cree en Jesús, pero que empieza a seguir los ritos judíos y quizás el Evangelio se hubiera estancado, porque el obrar del Espíritu Santo se hubiera terminado. Pero Pablo defiende a tal punto esto que decide enojarse, decide incluso casi como con palabras de repente parecen airadas, defender nuestra libertad en Cristo, defender que Cristo es suficiente y con Él lo tenemos todo, que Cristo es el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Entonces vamos a hacer un recorrido pequeño. ¿Ven este pequeño mapa, no? Sí. ¿Alguien tiene una idea de qué eran los Gálatas? ¿O quién eran los Gálatas? No, ojalá pastor, alguien que no sea el pastor, alguien que levante las manos y nos dé una opinión. Porque si ustedes ven acá, no hay una ciudad llamada Gálatas, ¿cierto? ¿Quién da alguna idea? Vamos, se desmuta y... No, la Iris ya sabe, porque la Iris ya le dije. No. ¿Alguien? ¿Algún valiente? Hermana Janet quiere responder. Hermana María quiere responder. Es una carta a los cristianos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Los cristianos de dónde? Ya, les voy a ayudar un poquito. ¿Han visto últimamente novelas ustedes o no? Es una pista. Las que están famosas actualmente son novelas turcas, ¿cierto, Ana María? Eh, las novelas turcas. Y Galacia era una provincia de, de gente que venía desde otra parte de Europa, que se instaló en lo que actualmente es la Turquía, casi como en el centro. Y dentro de los sectores que veía, que componían, está Iconio, Listra y Derbe, ¿ya? Ese era el territorio aproximado de Galacia. Entonces, cuando hablamos de que la carta a los Gálatas fue enviada a un conjunto de iglesias, ¿ya? A un conjunto de hermanos de una provincia, de la provincia de Arauco, por ejemplo, que como pone Arauco, Curanilahue, Los Álamos, y para ellos fue la carta. Entonces, estamos hablando de una carta que fue provincial, que fue para las iglesias de ese tiempo, ¿ya? ¿Cuándo se piensa que empezó el primer viaje? Bueno, el primer viaje empezó en Antioquía, ¿cierto? Y no confunden que hay dos Antioquías, ¿ya? En la Antioquía, Pablo, Bernabé y Juan Marcos empiezan el primer gran viaje misionero, que ocupó alrededor de 2 o 3 años. Ellos bajaron al puerto, y lo dice la Biblia literalmente en el capítulo 13,
que bajaron al sector y viajaron y llegaron a Chipre. Y su primer viaje misionero ya fue en barco. Imagínense, hermanos, que antes los barcos iban bordeando las orillas, porque los vientos y los barcos no eran de gran calibre y los vientos eran de difícil manejo, tanto que se podían hundir. Entonces iban siempre bordeando las orillas. Y cuando en alguna parte de la Biblia dice que pasan mares, créanlo que o venían con mucha urgencia o era algo muy importante. Cuando Pablo viaja hasta Macedonia, que es este sector de acá, él dice que quiere viajar rápido hacia Jerusalén. Y él atraviesa en forma directa y él ahí tiene uno de sus naufragios. Así que cruzar estos sectores en barco no era un asunto pequeño. Significa que el Evangelio era algo para Pablo que era rotundo, que era importante. Así que llega a Chipre y él, después de bajarse en Salamina, recorre Chipre predicando el Evangelio, decía, con denuedo, lleno del Espíritu Santo, y lo recorre todo Chipre a pie. Y Chipre, yo imagino que debe ser algo grandote, porque este mapa mira, Chipre es casi como del porte del sector de Grecia. Entonces lo recorrió a pie. Tremendo, ¿ah? Tremenda cruzada. Después de pasar a Chipre, él viaja de nuevo al continente y llega hasta el sector de Asia y empieza a predicar en Pergue. En Chipre, él conocen a un mago llamado Elimas, o que también le decían Bar Jesús. No sé si recuerdan la historia de él. Había un cónsul que quería creer en la palabra, que quería escuchar el Evangelio, y Elimas, el mago, como ve amenazada su posición y su trabajo, empieza a hablar en contra del Evangelio. Entonces, el ¿cómo se llama? El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, en el capítulo 13, versículo 9, pronuncia una palabra que es terrible, que yo creo que si no es guiada por el Espíritu Santo podría parecer hasta como un pecado pronunciarla, es como decir mal, pero guiados por el Espíritu Santo es un castigo que Dios pone sobre este hombre, y le dice que lleno del Espíritu Santo, en el versículo 9, fijando los ojos en él, dijo: oh llenos de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quien le condujese de la mano. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Uno piensa, ¿por qué uno piensa que Dios no actúa de esa forma? Es porque estamos tan acostumbrados a que hemos recibido este evangelio, que Dios nos ha dado tanto amor en este evangelio, que pareciera difícil conjugarlo con ese Dios también que de justicia y de juicio. Pero piensen que, que Dios estaba tan interesado en que su mensaje creciera, que el Espíritu Santo obrara de tal forma que cosas como esta ocurrían. Tanto que nos cuesta entender por qué personas que dieron parte de su diezmo y lo guardaron, no diezmo en realidad, parte de lo que habían prometido económicamente, realmente caían como muertos. Y cosas potentes ocurrían en el primer tiempo de predicación del Evangelio, producto de que Dios consolidaba su iglesia y estaba creando su iglesia. Así, después de esto, al ver esta señal, ojo, él fue ciego por un tiempo, dice. Ya volvemos, vemos el amor de Dios. Eh, si él no creía en Cristo, era, tenía el derecho de toda condenación, incluso de caer muerto, pero Dios solamente lo dejó ciego. Y el procónsul en este momento crea el Evangelio. Y así va creciendo la palabra. Y después de este tiempo, que no fue tanto el que estuvo en Chipre, viaja a Antioquía y a Pergue, y en esta zona Pablo y Bernabé empiezan a predicar el tiempo, y se empiezan a quedar en este sector. Así que es en este sector, primero en Pergue, cuando llegan, Juan Marcos retorna a Jerusalén, o a Antioquía, en realidad, y Pablo nunca olvida mucho esto de que Juan Marcos nos dejó.
No sabemos bien la causa de por qué los dejó. Pero al parecer, yo creo que debe haber sido tanto el impacto de la violencia y la contrariedad que tenían al explicar el Evangelio, que quizás Juan Marcos tuvo temor. Y no es menor si empezaron a ser violentados, amenazados, tenían que escapar de la pedrada. Yo creo que Juan Marcos quizás tuvo temor, o quizás hubo algo familiar, no lo sabemos. Pero en el corazón de Pablo, cuando Juan Marcos quiere volver a salir en su segundo viaje misionero, con Pablo decide no llevarlo. Y ahí es donde se separa Bernabé con Pablo. Pero bueno, este es el momento en que Juan Marcos retorna. Así que, ¿quiénes siguen en el viaje? Pablo con Bernabé. ¿Ya? El primer viaje misionero es Pablo y Bernabé, recuerden. Así que llegan a Antioquía y en Antioquía se produce la primera gran predicación de Pablo escrita aquí en el Evangelio. Y acá lo podemos ver en el capítulo 16 o el siguiente. Pablo y Bernabé van, ¿a dónde iban siempre a predicar? A la sinagoga, porque Dios los había mandado primeramente a la casa de Jerusalén, a los judíos, al pueblo de Israel, a predicar el Evangelio, que Jesucristo venía a cumplir la promesa que viene desde los tiempos iniciales, desde el Génesis 3 con Adán y Eva, hasta Abraham, en ti serán benditas todas la gente de la tierra, ¿cierto? Entonces en Antioquía Pablo predica acerca de toda la historia del pueblo de Israel. Y si ustedes van viendo, él pasa por cómo Dios escogió al pueblo de Israel en el versículo 17, después como, por ejemplo, en el 20, él da profetas, y en el 21, como levanta a David, eh, de la tribu de Benjamín, dice, en el 21 que diga, él levanta a Saúl, en el 22 levanta a David, pasa por toda la historia del pueblo de Israel. De hecho, él, en su mensaje, él siempre se fundamenta, piensa que está predicándole a judíos, se fundamenta en la historia de Jerusalén, en la historia de Israel, ¿ya? Y él da a entender y da la lógica de cómo el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios, es el pueblo de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Finalmente decide él concluir. Y acá vean el versículo 32, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces, en conclusión, el evangelio de Jesús es el cumplimiento de toda la historia de Israel. Y versículos 38 y 39, sabed pues esto, hermanos varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Cuando vemos este mensaje y la conclusión de todo el pueblo de Israel, podemos decir de que el centro de la predicación del Evangelio es que por la ley no pudimos ser justificados, que Dios dio la promesa al pueblo de Israel, e incluso a la promesa que es Jesucristo viene desde el Génesis 3, acuérdense de que le dice a Satanás, el diablo, Dios mismo, que la simiente de la mujer le pisará la cabeza, es decir, de esto, el otro evangelio que le llaman, nace desde ahí, y Abraham creyó y dice que como por fe pudo ver el día de Jesucristo. Abraham, después lo habla Pablo en los Hebreos. Y la verdad es que nos vemos que el centro de todo esto es que no es que la ley sea mala, es que Jesucristo viene a ser el cumplimiento de la ley. Y que la ley tiene su función y tiene su tiempo determinado. Así que, después de todo este tiempo, la gente quiere escuchar el Evangelio porque ve que por Pablo y por Bernabé se hacen cosas poderosas, Dios hace cosas poderosas, entonces la gente empieza a juntarse.
¿Y qué es lo que siempre nace cuando Jesús empieza a obrar? Envidia. Si los grupos religiosos empiezan a tener celos y crean contiendas, tanto que empezaron en la misma sinagoga a decirle, eso no es verdad, eso lo empiezan a contradecir. ¿Y qué dice Pablo y Bernabé? Yo me sacudo el polvo de encima mío, ahora me voy a los gentiles, para que se cumpla la promesa de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en el versículo 47 del 13, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para la salvación hasta la última de la tierra. Qué hermoso que esa promesa se esté cumpliendo, ¿cierto? Y como decía el autor que hablaba de Gálatas, quizás si no hubiera existido este libro, no tendríamos el cumplimiento de esta promesa. Nosotros, hermanos, no estaríamos acá si es que Pablo no hubiera sido rotundo en defender el Evangelio, y el Evangelio puro, no mezclado con tradiciones judías que decía que si no se circuncidaban no podían ser salvos, que tenían que empezar a guardar los días, y eso empezó a pasar en las iglesias que nacieron. Así empiezan a recorrer Iconia, Listra, Derbe, y empiezan a predicar el Evangelio. eh, Empiezan a predicar el Evangelio en estas iglesias y empieza Pablo a quedarse harto tiempo con ellos. Pablo, uno podría decir, era como una especie de evangelista, el apóstol. Era un misionero, literalmente, pero ahí da una gran lección de cómo debe ser la entrega del Evangelio. Debe ser una dedicación de tiempo. Y siempre recuerdo un predicador que decía, yo estaba en una iglesia, predicando, una iglesia muy pequeña, muy lejana, y viene alguien que abre la puerta, se notaba que era como un campesino muy sacrificado a su vida, robusto, fuerte, y grita en medio del culto, interrumpiendo el culto, y dice, necesito entender el Evangelio porque tengo cáncer y me voy a morir. Entonces, el predicador decía, lo más probable que un evangelista normal le hubiera explicado el Evangelio y lo hubiera llamado al altar, y lo hubiera hecho hacer la predicación del penitente. Generalmente así lo hacemos en nuestras campañas, ¿no? Son muy así. Y él dice, pero yo siempre he visto en la Biblia que la predicación del Evangelio no era así. Era un evangelio que el pastor siempre lo dice relacional. Era un evangelio de tiempos con las personas. Así que dijo, yo me iba de vuelta a mi país, que es Estados Unidos, y suspendí mi vuelo. Le dije, ya, voy a estar contigo, unos 3 días puedo estar contigo. Y dice que empiezan a recorrer la Biblia, empieza a enseñar pasajes importantes, hasta que esta persona dice, oh, y se emociona, ahora lo entiendo, soy salvo. ¿Qué hubiera sido si lo hubiera predicado solamente los 5 puntos del plan de salvación, lo hubiera llamado al altar y se hubiera ido a su iglesia? La verdad es que no sabemos. La, la enseñanza que nos deja Pablo en este tiempo es que él predicaba y él iba a la iglesia, volvía a la iglesia, le escribía a las iglesias, hasta que Jesucristo se ha formado en ellos, y así le dice a los Gálatas, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Jesús se ha formado en ustedes. Y predica en las sinagogas, da testimonio eh, con denuedo por más tiempo, y al final de su primer viaje misionero, cuando tienen que volver, obviamente, ¿qué hace Pablo? Pablo va por toda una de aquellas iglesias, consolidando las iglesias y eligiendo ancianos. Así que pongámonos un poco ahora de nuevo en los zapatos de los Gálatas. ¿Era una iglesia que recibió apurado el Evangelio? Para nada. Pablo se sentía responsable de ellos completamente. Habían recibido el Evangelio de Dios por boca de él. Había dedicado tiempo del ministerio completamente, quizás 1 año, 2 años junto con ellos.
Él constituyó ancianos que estuvieran a cargo, es decir, eran iglesias ya formadas, eran cristianos que habían recibido el Espíritu Santo, y quizás aunque no explica aquí en los pasajes cómo lo recibieron, me imagino que predicando Pablo de haber sido fiestas espirituales tremendas mientras explicaban la palabra, y cómo ellos recibían la confirmación de su salvación, de cómo ellos deben haber creído, de cómo recibían el Espíritu Santo, quizás muy parecido a lo que pasó con Pedro, quizás algunos tuvieron incluso señales espirituales potentes, porque dice que Pablo, y lo predica, lo dice muchas veces en Hechos 13, 14, que los apóstoles estaban tan contentos y llenos del Espíritu Santo. Imagínense el mensaje recibiendo el Evangelio, gente que creían en otros dioses, gentiles, que eran dispuestos a creer en el Evangelio, cómo Dios debe haber confirmado su Evangelio en ese tiempo. Que hacía cosas tan fuertes como dejar ciego a gente para que el Evangelio siguiera, como lo hacía también en este tiempo en la iglesia misma. Así que Pablo en Gálatas 3, por ejemplo, en algunas partes les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Yo cuando llegué a ustedes siendo judíos, aventajado, le dice Pablo en su carta, ¿los obligué en algún momento a circuncidarse? Y acá podemos ver algunos puntos. Pablo, al único que circuncida en algún momento, fue a Timoteo. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para que Timoteo, siendo hijo de judía, pudiera entrar a la sinagoga. Lo dice claramente en Hechos. No lo dice para que pueda alcanzar salvación. Lo dice solamente para que puedan entrar a la sinagoga y puedan seguir con esta estrategia. Llegar a la sinagoga, predicar a los judíos y después ir a los gentiles que creyeran. Así que tenemos tenemos varias iglesias formadas en una región llamada Galacia que recibieron el evangelio de la gracia clara, de que Jesús es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham, de quien tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, que recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, recibieron confirmación, que vieron milagros ocurrir frente a sus ojos. Tenemos cristianos que debían ser maduros. Y en medio de ese tiempo nacen estos movimientos que empiezan a decir, paren, Pablo no sé por qué está quitando lo que Dios siempre nos obligó, que es a guardar la ley. Y, eh, y empiezan a tener problemas en las mismas iglesias, problemas incluso con los mismos apóstoles. Tanto que en el capítulo 15, vean ustedes 15:1, entonces algunos que venían de Judea engañaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fuerte declaración. Y dice, sigan, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta misma cuestión. Se cree que esta carta a los Gálatas ocurrió en relación a esta misma contienda y que por tanto la carta a los Gálatas fue una de las primeras cartas de Pablo, que parece un rudimento a lo que posteriormente, más afinado, se convierte en la carta a los romanos. Si se dan cuenta, es el mismo tema, es la salvación solamente por la fe y solamente por la fe del oír la palabra de Dios y no por las obras de la ley. Así parte esta polémica, judíos que vienen a hacer circuncisión a la gente y la iglesia que viene a ser afectada y Pablo y Bernabé contendiendo por el evangelio de la gracia. Porque si ya es por ley, por tanto, no es por gracia, ¿cierto? Y si es por la ley y por los ritos de la ley, entonces podía haber salvación por la ley. Y por lo demás murió Jesucristo. Así lo expone Pablo. Entonces hacemos vana la gracia. Si es por eso, cualquier camino nos conduce a Dios, como lo diríamos en este tiempo. ¿Sí o no? Si no es solamente por Jesucristo y solamente y exclusivamente por Él, valen nuestros esfuerzos. Y ya no es gracia, por obras. Entonces se produce en la iglesia este primer gran concilio. El concilio de Jerusalén, no sé si lo recuerdan, donde
me gustó esta foto porque aquí representa un poquito quizás lo que debe haber pasado en esos tiempos antiguos, donde aquí se para el apóstol Pedro, contando cómo Dios le dijo al mismo en revelación, el que no quería acercarse a las casas de los gentiles, le dicen, no llames inmundo a lo que yo, a lo que yo he santificado. Y así que come estas comiditas que son prohibidas por la ley, porque tú vas a ir a la casa de tal persona que ahora es temerosa de Dios y vas a ir a predicarle. Y Pedro le cuenta a toda la iglesia cómo descendió el Espíritu Santo en los gentiles apenas él empezó a predicar. Ni siquiera había terminado la predicación. En medio de ahí, que rompe el Espíritu Santo y dicen que todos empezaron a hablar en lenguas, tal como fue en el Pentecostés. Y el Espíritu Santo cayó en ellos. Y Pedro dice algo que vuelve a decir Pablo en su mensaje en Antioquía. Dice, oyeron en el concilio de Jerusalén, en el 15:6, dice, y reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y dice que toda la multitud se cayó y empezaron a oír y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Qué lindo saber la historia de cómo el Evangelio empezó entre nosotros, ¿eh? Nosotros los que no fuimos circuncidados, los que no guardamos la ley, los que no éramos de la promesa, que el mismo Pablo dice que éramos como otro árbol y que nos agarraron una ramita y nos injertaron al pueblo de Israel. Y nos hicieron linaje de Dios, hijos de Dios. Eh, Impresionante ver cómo Jesús es el cumplimiento de Israel, del pueblo de Israel en toda su trayectoria, y todo, la ley y todo es como un verdadero, como dice Pablo Año, como una guía, como una nana, que nos cuidaba mientras Israel era niño hasta que fue adulto y vino el cumplimiento de la promesa y pudimos tener a Jesús en medio de nuestra historia, trayéndonos salvación, trayéndonos esperanza. Y es que si no hubiera sido por de esta forma, no hubiera habido salvación. Porque si la ley hubiera podido salvar, Jesús no hubiera sido necesario. Así que acá tenemos al pueblo de Israel eh, recibiendo el Evangelio, rechazándolo. Tenemos a los gentiles recibiendo el mensaje. Y tenemos de nuevo al pueblo de Israel oponiéndose al mensaje de salvación. ¿Sí? Y qué bueno que Dios, que obra con toda poder y con toda autoridad, guía a Pedro, a Pablo, a defenderlo con todo. Y da sabiduría a su iglesia para que no se nos mezcle un evangelio con obras de la ley, para que podamos entender que no podemos por nuestra fuerza, somos incapaces, que no tenemos ninguna justicia por nuestros medios, sino que solamente por Jesús. Los invito a tener un pasaje ahora en Gálatas 3. Y quizás la introducción va a ser solamente el tema. Así que los voy a solamente leer resumidamente el capítulo 3. Y yo lo empecé a tratar de analizar, a separar por partes.
Del 1 al 5, Pablo les recuerda cómo, cómo ellos conocieron el Evangelio, su experiencia de conversión al Evangelio, y cómo recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y este pasaje se parece mucho al pasaje de Lucas 24, cuando le dice en el camino a Emaús. ¿Se acuerdan que habían dos personas que iban tristes después de ver la muerte de Jesús? Y Jesús le dice: oh insensatos y todos de corazón y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Se parece mucho a este pasaje porque Pablo usa lo mismo. Le dice: oh Gálatas insensatos, la misma palabra que Jesús. Insensato no le está diciendo una palabra, es una palabra quizás fuerte y que parece ofensiva, pero lo que le está diciendo en comillas, le está diciendo que son unos neófitos, que son como tan tardos, tan lentos son. Ustedes que recibieron el Evangelio y que recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, ahora empiezan a guardar normas que nuestros padres nunca pudieron cumplir. Y hermanos, es triste que de repente nosotros en la misma iglesia nos ponemos tantas reglas hechas por nosotros mismos. Y no es que Dios nos haya llamado al libertinaje. Dios nos ha llamado a libertad de la opresión, de nuestras propias normas, y por sobre todo nos ha llamado a perder la confianza en nuestro poder y a poner toda la confianza en Jesucristo. Tanto que cuando fallamos decimos: Señor, nuevamente tengo que reconocer de que si hay algo de salvación para mi vida, es por tu gracia. Porque si fuera por mí, claramente ya he pecado tanto contra ti, te he fallado tanto y amo tu misericordia. Eh, es la única forma, ¿no? Y uno piensa quizás: no, pero esto es el Evangelio, después hay que crecer, hay que tratar de madurar. Y hermanos, del Evangelio para Pablo lo era todo. Y si algo había que predicar, era del Evangelio, era de la obra de salvación de Jesús. Cuando le dice que son inmaduros, no es porque deberían ser eruditos en la palabra y en la teología, les habla de cómo ellos deberían conducirse en misericordia, en fruto del Espíritu, en paz para con la iglesia, que son las muestras de la madurez. No la está llamando a conocimiento solamente. Así que de repente nos imponemos tantas normas que si no sabemos tantos versículos de memoria, y que si no, que es bueno, que si no oramos continuamente en las mañanas, que es bueno, prácticamente ponemos en juicio nuestra salvación, y es que al final estas cosas nos salvan. Pero sin duda que el salvado, el creyente, hará estas cosas, porque el Espíritu Santo que obra en su corazón nos llevará a ellas, pero no porque son normas que Dios te ha puesto como cumplimiento. Así Pablo, en este capítulo 3, recorre estos mismos pasajes que hemos visto en Hechos. Inicia la argumentación de que nosotros, los que hemos creído, somos los verdaderos hijos de Abraham, los que tenemos fe en su promesa, y que la ley solamente trae maldición y no puede justificar, y que Cristo se hizo maldición para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación. Gloria a Dios, amén. Si no fuese porque Cristo se tuvo que Dios mismo hacer maldición para cargar nuestros pecados, no habría habido hombre que pudiera haber traído salvación, no había podido haber ley que podría haber hecho esto, no había habido maestro al cual seguir para ser salvos. Y es que todas las religiones, hermanos, son religiones de obras. Y cuando convertimos el Evangelio en guardar el sábado y no comer tal y tal alimento, nos estamos poniendo tan lejanos a la salvación por gracia que dudo que ellos puedan encontrar la gracia que significa ser salvos. Y hermano, yo conozco adventistas
geniales en cuanto a conocimiento, fieles. Mi pregunta es, ¿está toda su fe puesta en Jesucristo? Y la pregunta es también, por cada uno de nosotros, ¿está toda nuestra fe puesta en Jesucristo? Tanto que desconfiamos aún de nuestra mínima fuerza de posibilidad de salvación para poder alcanzar la gracia. Y eso es lo que está presentando Pablo. Está diciendo, la ley fue 400 años después de la promesa de salvación a Abraham. Entonces vienen algunas preguntas. ¿Qué fue primero? ¿Fue la promesa o fue la ley? Y la respuesta es, en Gálatas, creo que mejor lo leamos. El Gálatas 3:16, dice, ¿lo tiene? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, y lo deja claro. No dice ya las simientes como si fuera toda la gente, no. Dice como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué le fue prometido a Abraham? Que sería bendita toda la gente de la tierra por su simiente, que es Jesús. Le prometieron el Salvador. Así que vemos el Evangelio desde Génesis 15 con Abraham. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. En el libro de Romanos, Pablo toca este mismo tema. Y lo que dice en Romanos 4, 9, 12, les pregunta, ¿qué vino primero? ¿Qué vino primero? ¿La circuncisión o la circuncisión en Abraham cuando le fue dada la promesa? Cuando esta promesa que describimos acá, tu simiente es Cristo, vendrá. ¿Abraham estaba circuncidado o no estaba circuncidado? No estaba circuncidado. De hecho, años después, como término de un pacto, Dios le da la circuncisión a Abraham y a su gente. Pero no existía circuncisión cuando Dios le promete a Cristo a Abraham. Y dice que Abraham fue justificado en ese momento gracias al creer, no gracias a las obras que ha hecho, no gracias a su obediencia a los mandatos de Dios, sino que al creer en la promesa, al creer en el Salvador, en el Mesías. Imagínense, hermanos, 400 años de la ley, tantos años que ha pasado, y la salvación siempre fue igual, fue por fe en Jesús. Y dice que Abraham vio desde lejos al Salvador y se gozó en ello y fue salvo y alcanzó justicia. Así que Pablo pone todo este argumento de cómo la ley fue mucho después de la promesa, de cómo siempre la salvación ha sido por el creer en la palabra de Jesús. Y la pregunta que yo saqué mucho de este texto, de mucho de lo que Pablo asume es, ¿fue una opción de ser salvo, de alcanzar gracia, de ser justificado por medio de la ley? Y la verdad es que la ley nunca tuvo esa función. La ley nunca lo pudo hacer, ni nunca lo va a lograr hacer para los judíos que no conozcan a Jesús. Dice, la salvación o la justicia siempre ha sido por fe en su promesa. No fe en sus promesas, sino en la promesa de la simiente de Abraham, que es Jesús, el Cristo. La ley nunca pudo salvar. ¿Y para qué fue dada la ley entonces? Fue dada debido a las transgresiones, lo dice el versículo 19. Fue dada con un tiempo, dice, hasta que viéramos el cumplimiento de la promesa. Así que Cristo vino a hacer cumplir la ley, vino a dar el sello distintivo, no solo a abrogarla, a cumplir la ley, para que esta ley ya no fueran mandatos ni ritos externos, sino que pasara a la ley de nuestros corazones y tuviéramos la visita del Espíritu Santo en nuestra vida y el Espíritu Santo nos dé
posibilidad y sensación y el sentimiento más profundo de que somos salvos. Nos da la capacidad para cumplir la ley, nos da el poder para ser sus siervos. Así que la principal característica es que la ley nos confinaba a ella. El que falla en un punto es culpable de toda la ley. Verdaderamente, Pablo lo describe. ¿Qué era entonces la ley? La ley era el verdadero ayo que nos llevaba a Cristo, aquella especie de guía que nos llevó a Cristo, para que cuando llegara Cristo pudiéramos pasar a este evangelio de la promesa que está ya desde Abraham. Así que le pongo acá qué era el pueblo de Israel mientras tenía el pueblo, mientras vivía en la ley. Era un verdadero niño siendo guiado por la ley para que en algún momento él pudiera conocer a Jesús. La ley le decía lo que estaba bien y mal, le decía el castigo que merecíamos para lo que faltábamos. Nunca dijo que era mala. La ley nunca es la voluntad de Dios. ¿Cómo iba a ser mala? El problema es que el hombre pecador caído no puede cumplirla con su fuerza. Necesitamos un Salvador. Necesitamos que el Espíritu Santo, la promesa, fuese creada en nuestros corazones. En la ley era aquel padre cuidando a su hijo, guiándole en qué es lo que tenía que hacer, diciéndole lo bueno y lo malo, diciéndole los tiempos que tenían que guardar. Pero cuando vino Cristo, la ley se volvió un concepto espiritual. La voluntad de Dios viene a ser del corazón, tanto que Pablo termina sus capítulos hablando del fruto de lo que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón. Aquel gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Y así termina el versículo, ¿no? Vean el 5, 23, el 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que caminan de esta forma cumplen toda la ley. La ley podía producir en el corazón del hombre gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. No, imposible. El que fallaba en un punto de la ley era culpable de todo. Y gloria a Dios, porque finalmente el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones, tanto que ahora somos libres del poder de la maldición de la ley. Jesús se hizo maldición para que nosotros fuésemos salvos en él. Nos hace incluso esas ramas injertadas al pueblo de Israel. Y cuando decimos somos el pueblo de Dios, literalmente somos hijos de Abraham, dice Pablo, nosotros los gentiles que estábamos tan lejos. Ahora nos hemos hecho cerca, y Efesios dice que se quitó el muro de separación, aquel que nos hacía gentiles judíos y nos hizo como él una sola nación. Somos hijos de Dios, herederos según esta promesa dada por Abraham, que somos benditos, bendecidos por Jesús, no por nuestras fuerzas, sino por el Hijo de Dios que se entregó por nosotros. Somos herederos de sus promesas, que el Espíritu Santo actuó en nuestros corazones dando su fruto. Así que cuando vino el cumplimiento de la promesa, elijan Gálatas, o elija iglesia. ¿Quieres seguir las obras de la ley? ¿Quieres seguir por tus medios, por tus fuerzas? ¿O abraza este evangelio que te dice que el Espíritu Santo puede crear en tu corazón un fruto poderoso de cambiar? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo mismo. No os dejaré huérfanos, acuérdense, que dijo Jesús, el cual clama, Abba Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por lo mismo, ya no somos los perros gentiles, somos hijos. Ya no somos los que estamos sin esperanza, somos sus hijos, somos su pueblo, somos los que recibimos perdón de pecados. Y esto pareciera que fue lo que nos predicaron el día que creímos, ¿no? Pareciera que fuera el Evangelio. Esto no es todo. Y si hay que madurar en algo, hay que madurar en esto, en el Evangelio. Que el Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones, produciendo las obras de su Espíritu Santo que Él ha dispuesto en nuestro corazón crear. Y es que ser llenos del Espíritu Santo no es un toque de sensaciones, es ser aquel, aquella persona que permite que el Espíritu Santo que ya habita en nuestros corazones sea guiado por Él, para que las obras de Él eh, empiecen a nacer en forma tan espontánea, porque hemos nacido de nuevo, porque ya no es una obligación, porque es una fe que obra por el amor, dice Pablo en los Gálatas. Eh, Sin duda que las experiencias espirituales nos producen cambios y nos producen, por sobre todo, la convicción de que hemos sido llamados por Él, de que este Evangelio merece todo nuestro esfuerzo, de que no es por esfuerzo, no es por obras, de que no es por orar, no es por predicar solamente, eso nace como un fruto de que Él, lo que Él hecho en nuestros corazones. Les quiero leer algo que le llaman la experiencia del corazón ardiente. Y en evangelismo explosivo lo usan, pero la verdad que yo lo conocí cuando estaba en la iglesia metodista. Hay un predicador que se llama Juan Wesley. La historia de Juan Wesley es que él desde la universidad tenía el grupo, le llamaban los metodistas porque eran muy metódicos en estudiar la Biblia, pero él fue de misionero. Pero viene en una ocasión un viento súper fuerte, un viento que casi hundía el barco. Y dice que él se escondió y tuvo miedo de morir. Le tuvo miedo a su vida futura, a la eternidad. Y siendo conocedor de la ley, conocedor de la palabra del Evangelio, él se dio cuenta que no tenía seguridad de salvación. Estamos hablando de los años 15, posterior a la Reforma, cuando todavía Dios no produjo este movimiento tan hermoso de liberar el principio de la fe, de la justicia por la fe. Y dice que él iba en el barco y conoce un grupo que se llamaban los morados, que cantaban himnos mientras él tenía miedo. Y que glorificaban a Dios porque si se iban con él. Tenían seguridad de salvación. Y tanto que él, cuando se da cuenta de esta pobreza espiritual que él tenía, queriendo ser misionero, se dio cuenta que era alguien que necesitaba el Evangelio. Él dice que fue a un culto de los morados y al entender pasajes de Romanos, de que el hombre es justificado solamente por la fe, obviamente Dios lo visitó y trajo la seguridad de salvación y el Espíritu Santo en su corazón, y lo describe así. Como a las 9 menos cuarto, mientras escuchaba la descripción del cambio que Dios opera en el corazón por la fe en Cristo, sentí arder mi corazón de una manera extraña. Sentí que confiaba en Cristo y en Cristo solamente para mi salvación. Y recibí la seguridad de que Él había borrado mis pecados y que me salvaba a mí de la ley del pecado y de la muerte. Me puse entonces a orar con todas mis fuerzas por aquellos que más me habían perseguido y ultrajado. Después di testimonio público ante todos los asistentes de lo que sentía por primera vez en mi corazón. Queridos hermanos, quizá usted ahora está recordando ese mismo momento cuando sintió en su corazón ese fuego extraño, esa experiencia especial.
todas las experiencias distintas. El llamado al altar nos salva, es la fe que tú pones en Él para salvación. Y cómo Él te hace en tu corazón el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Así que a dar testimonio, sin duda, pero testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de lo que hemos visto y oído con nuestros propios ojos, oídos, visto y experimentado en nuestro propio corazón. Y por sobre todo ser adoradores, pero rotundos de esta gracia que nos ha permitido tener. Gálatas mezcló esfuerzos personales para cumplir esta salvación. Y lo que yo puedo sacar del limpio de este capítulo es que somos llamados a humillación, a reconocer nuestra pobreza espiritual, y si no fuera por Cristo y solo por Cristo, seríamos aquellos gentiles dignos de ser llamados los perros lejanos y lejos de toda promesa. Es el Evangelio de la promesa, ¿no? El Evangelio de salvación. Así que los invito a tener un tiempo de oración y si ya somos cristianos, a recordar este tiempo, a ser agradecidos, a renovar el motivo de nuestra adoración, a reconocer por qué cantamos y por qué alabamos a este Cristo que vino a cumplir todo este plan gigantesco. A ver de que esto es tan tremendo que viene desde la misma origen de nuestros padres, de nuestras generaciones, de que esto es guiado tan grande por el Espíritu Santo, así que no a tener miedo a que la iglesia disminuya o crezca, sino a tener miedo a que empecemos a mezclar el Evangelio, a no tener miedo a defender el Evangelio, como Pablo, a mostrar ese coraje, esa pureza tremenda. Así que los invito a tener este tiempo de oración y a cerrar sus ojitos. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor. Señor, sin ti estamos perdidos, sin ti no tenemos ni siquiera una cercanía a la promesa. Señor, pero contigo podemos descansar y saber que somos tus hijos, que somos tu pueblo, realmente parte de la nación de Israel, pueblo escogido por ti, la iglesia, este nuevo llamado, que no somos un edificio, que ahora tú mismo estás obrando en tantos lugares del mundo por tu Espíritu Santo. Unido, Señor, en un sentir, Señor, de que tú seas glorificado, de que Jesús, tu sacrificio, sea encontrado el único camino, la única verdad, Señor, la única que da vida, Señor. Oh Dios, te honramos y alabamos tu nombre, Jesús, reconociendo de que solo tú eres autor de consumación de nuestra fe, de que solo tú eres digno de toda honra y toda gloria, Señor, de que solo tú eres digno de ser adorado y exaltado y puesto en alto, de que tú eres aquel que merece nuestras vidas, Señor, nuestro esfuerzo, nuestra forma de vivir. Señor, sigue cambiando nuestro corazón, Señor, no podemos en nuestras fuerzas, pero tu Espíritu Santo obra en nosotros y en nuestros corazones trayendo salvación, trayendo un cambio que viene desde lo más profundo, Señor, de la regeneración de un corazón nuevo, Señor. Oh Dios, si hay alguno que no tenga esa experiencia, Señor, tú se la das por la fe en tu palabra, por la fe en tu Hijo. Oh Señor, queremos seguir experimentándolos, no perder la vista, Señor, en lo importante, Señor, sino traer de vuelta el amor a tu evangelio, el amor a tu obra, el amor a que otros te conozcan, Señor, porque tú, Espíritu Santo, estás en medio de nuestras vidas, porque a ti te ha placido llamarnos Jesús, porque tú has sido aquel que ha obrado en nuestras vidas. Te honramos, te glorificamos y damos gloria a tu nombre. Y síguenos bendiciéndonos, Señor, en la fe que es solamente en el Hijo de Jesús. Y a ti sea toda la gloria, Señor. Amén.